Buenas tardes, es un gusto que nos acompañen en la transmisión del conversatorio con Paul Capriotti, Imagen, Branding y Cultura. Participan Guadalupe Montserrat Sánchez Herrera y el doctor León Felipe Beltrán, y el autor. Disfrutemos de este conversatorio en la compañía de los participantes. Pues no sé qué. No. Si no alguna barbaridad. ¿Están listas? Cuando quieran. De acuerdo. Buenas tardes, bienvenidos a una actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario. Esta tarde presentamos la charla Imagen, Branding y Cultura, para la cual nos acompaña Paul Capriotti, para quien pido un aplauso, por favor. Gracias. Paul Capriotti es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, director de Bidireccional, una consultora especializada en investigación y evaluación de reputación y estrategia de comunicación. Se ha desempeñado profesionalmente en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, en el desarrollo de la marca Barcelona, Ciudad de Museos. Fue Brand Communication Manager de Epson Ibérica y miembro de Brand Management Teamwork de Epson Europe y de Seiko Epson Corporation Worldwide. Ha publicado diversos capítulos de libros y 3 libros: Imagen de Empresa, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa y Branding Corporativo, todos disponibles online. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes, León. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bien. Vamos a iniciar este conversatorio. Primero que nada queremos agradecerles de manera muy personal, al igual que muchos de los que estamos aquí, estamos muy emocionados de poder compartir y platicar con una de las personas que particularmente en la FCAS, de donde hay mucha gente aquí. ¿Puede levantar la mano la gente de FCAS, por favor? Gracias. Bienvenidos todos. Toda la gente de la UV. Bueno, la mayoría hemos leído los libros de Paul Capriotti, pero aparte tratamos de pues aplicarlo en el campo profesional. Entonces, vamos a estar platicando sobre imagen, branding y cultura. Vamos a iniciar con algunas preguntas, pero también queremos pedirles que en su momento, si tienen algún cuestionamiento que hacer, obviamente con el tema relacionado con Paul Capriotti, entonces vamos a abrir un espacio también para ello. Entonces, vamos a iniciar. Una de las cosas que habíamos estado platicando antes de llegar aquí al conversatorio tiene que ver con esta perspectiva de la gestión de la imagen y del branding, primero en el ámbito comercial o en el ámbito empresarial, donde, bueno, en la mayoría de los libros es lo que hemos leído, cómo se trabaja con empresas, cómo esta gestión tiene que ser parte de una concepción desde la dirección hasta cada uno de los miembros de la organización, y sobre todo cómo se puede presentar un contraste o no a la hora de trasladarlo al ámbito cultural. Entonces, de manera concreta, a nosotros nos gustaría empezar: ¿cómo podemos explicar la gestión de la imagen y del branding en el ámbito cultural en contraste con el ámbito empresarial? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. No, si a mí me escuchan bien, ya me parece bien. Yo ya me escucho a mí mismo, no hay problema. Antes que nada, déjenme dar las gracias a la universidad por la invitación. Creo que, digamos, la universidad ha hecho un esfuerzo importante en que yo pudiera estar aquí, y la verdad que agradezco muchísimo, a pesar de que voy a estar solamente unas horas aquí en la ciudad, pero espero volver pronto, espero poder venir a la facultad y poder hacer cosas con los estudiantes. Así que, bueno, más que nada, digamos, esta es una primera prueba. Estoy a prueba, digamos, ¿no? Estoy en prácticas, digamos, me tienen a prueba. Si funciona bien esto y aplaudís mucho, pues seguramente me traerán la próxima vez. Con respecto a la pregunta que me hacía León o el cuestionamiento que planteaba León sobre ¿es trasladable, es aplicable los principios del branding, de la comunicación, de la imagen que tradicionalmente aplicamos o ponemos en práctica en el ámbito empresarial, lo podemos llevar al ámbito cultural? La respuesta es rotundamente sí. De hecho, yo diría que nosotros ya lo hemos aplicado algunas veces, al menos
yo he podido aplicarlo en algunas instituciones museísticas, eso quiero aclararlo, digamos, mi background principalmente del ámbito cultural viene del sector museístico. Yo he trabajado en Barcelona, digamos, con los museos de Barcelona. También he estado haciendo en los últimos años investigación sobre comunicación de museos en España y a nivel internacional. Por lo tanto, si hay alguien que le gusta más otro tipo de manifestaciones culturales, no soy tan experto, digamos, en temas de música o en temas de arte, digamos, pero sí en cuestiones de museos. ¿Es aplicable esto del branding? Por supuesto que sí. Es más, diría que cada vez más nos lo tenemos que plantear como algo necesario, no como una posibilidad. Cuando hablamos de branding, muy rápidamente, estamos hablando de dos cuestiones. Primero, el primer eje fundamental en temas de branding es la cuestión de si una marca, si una empresa es conocida o no es conocida. Este es el primer eje. Pues lo mismo podemos aplicarlo a una institución de tipo cultural, a un museo, a un auditorio. No, nosotros ahora estamos trabajando con auditorio de música clásica también, con estudiantes, más allá de los museos. Y el tema es relevante porque ¿son conocidos los museos? ¿Son conocidos, es decir, ese auditorio o un museo determinado, es conocido por la gente? Porque si la gente no lo conoce, no lo puede elegir, no puede decidir ir al museo. Por lo tanto, aquí ya tenemos un primer planteamiento de decir, bueno, muy bien, ¿es aplicable el branding? Por supuesto que sí, incluso en este primer aspecto, cuando medimos, evaluamos y trabajamos lo que hablamos como notoriedad, esa notoriedad que aplicamos a una marca, si esa marca es conocida o desconocida para un consumidor, también la podríamos aplicar y decir, muy bien, este museo o estos museos ¿son conocidos o no son conocidos por los ciudadanos de la ciudad? Por ejemplo, si yo les preguntara, como hicimos en Barcelona, si yo les preguntara cuántos museos o entidades museísticas que hacen exposiciones de tipo museístico hay en la ciudad de Jalapa, ¿sabríais responder? Ojo, esta es una de las cosas, en nuestro caso, por ejemplo, en España nos hemos dado cuenta que los turistas conocen más museos que los propios ciudadanos de la ciudad, sobre los museos de Barcelona. Entonces, esta es una primera cuestión. La cuestión, o sea, el primer nivel del branding, que es la cuestión del conocimiento, de la notoriedad, esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que también es aplicable a nivel de organizaciones culturales, tiene que ver no ya con el conocimiento, digamos que este es el primer nivel, sino con el segundo nivel, que aún es más complejo, y es ¿por qué tengo que elegir ir a ese museo y no ir al shopping, al centro comercial? ¿Por qué tengo que ir al auditorio a escuchar un concierto de música? Es igual que sea jazz, como que sea clásica, como que sea Shakira, me es igual, y no irme a pasear por el parque. Es decir, ¿por qué tengo que...? Eso que en las empresas nos lo planteamos de manera natural, es decir, ¿por qué? ¿Por qué tiene que elegir el consumidor mi yogur y no tiene que elegir el yogur de la competencia? ¿Cuál es mi factor distintivo? Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué una persona que trabaja en comunicación en un museo no se llega a plantear, oye, ¿por qué la gente debería venir a mi museo en lugar de ir a pasear o ir al shopping o ir al cine? ¿Qué le ofrecemos a la gente? Y esto es, por lo tanto, generar el valor diferencial que tiene esa propuesta cultural. En última instancia, no es una, digamos, entre comillas, es un producto cultural que queremos hacer llegar a alguien. Por lo tanto, los dos ejes esenciales del branding, que es la cuestión de la notoriedad, la cuestión del conocimiento de la institución, de la organización, y también la cuestión de la diferenciación, del valor diferencial,
son perfectamente aplicables a lo que es, digamos, un sujeto cultural. Yo les hablo, ya vais a ver que les voy a hablar mucho más de museos porque es lo que más conozco y es lo que más trabajo, pero es aplicable a otras entidades de tipo cultural. Ok. No, por favor. Ahorita yo... Paul, bueno, desde tu punto de vista y siguiendo en esta línea como del área cultural, de la parte cultural, ¿qué consideras que debería ser trabajado desde el área de la comunicación corporativa para acercarnos a esto que ahora tanto se habla de la democratización cultural? A ver, hay gente de los museos aquí, más que nada para... ¿No? Bien, ¿puedo? Sí, creo que hay alguien allá. ¿Sí hay una persona? Una, bueno. ¿Y sí sabe cuántos museos hay en Jalapa? ¿Sí? ¿2? No es cierto eso. A ver, no pregunté museos, pregunté museos y centros de exposiciones, o sea, centros que son capaces de exponer, digamos, aunque no sean denominados museos. En España también tenemos la diferenciación entre el museo al cual se le asigna la denominación de museo a través de una institución pública y luego tenemos otros centros museísticos que no tienen la calificación de museos, pero realizan exposiciones permanentes o temporales, como por ejemplo una institución como es CaixaForum, en España, que hace exposiciones del MoMA o de la Tate Gallery y no tiene la consideración de museo y sin embargo hace exposiciones, por lo tanto este también es una institución museística. Ya me olvidé la pregunta. Sí, acerca de la democratización de la cultura, como tu opinión al respecto de cómo podríamos acercarnos a través de la comunicación corporativa a este ámbito que ahora tanto se habla de la democratización cultural. Bien, en realidad el tema de la democratización cultural es un concepto que se está utilizando mucho en el ámbito cultural. Por ejemplo, en el tema museístico hay toda una línea que es la museografía crítica que habla de la importancia de la democratización cultural, etcétera. Y está vinculado con esto que yo he explicado ahora, y es ¿en qué medida podemos hablar de democratización cultural si resulta que solo el 5% de la población conoce la existencia de los museos en la ciudad? Si ustedes no saben que existe un museo, no pueden elegir ir a visitarlo. No saben que existe. Así como ustedes nunca van a comprar un yogur que no conocen, tampoco van a visitar un museo que no conocen. Es más, democratización cultural significa que yo sé que está ese museo y decido no ir a visitarlo. Eso es una elección, pero yo sé que existe ese espacio cultural y decido irme a otro sitio. Ahora mismo en Barcelona, por no hablar de Jalapa, ahora mismo hay muchísima gente que no puede tomar esa decisión. ¿Y saben qué? Hay muchos museos que yo no conozco de mi ciudad, que no sé que existen, y sin embargo sí que le estoy pagando el sueldo al director del museo. Porque es un museo público al cual se le paga con mis impuestos. Y sin embargo, él no hace nada, o ella no hace nada, para que yo sepa que ese museo existe, ni me fomenta que yo quiera ir a visitarlo. Entonces, el tema de la democratización cultural pasa por dos cuestiones. La primera es que yo tenga la posibilidad de elegir si quiero ir o no quiero ir a un museo. Y para eso tengo que conocer que está el museo ahí. Y la segunda cuestión pasa por poder, si quiero ir, poder aprovechar la visita al museo. Y ahí, en los dos aspectos, aprovechar significa que cuando yo vaya al museo, no me encuentre una pintura que pone Pablo Picasso, 1907, óleo sobre canvas. Levanten la mano lo que sabe lo que es un canvas.
Vale, además de la del museo, que la del museo baje la mano y suban la mano de los demás. Entonces, ¿cómo, digamos, uno se encuentra una pintura que lo único que pone es Pablo Picasso, 1907, óleo sobre canvas, 44 centímetros por 22 centímetros? Y el resto, que es como hablamos anoche con alguna persona que decía, tú libremente interpreta lo que te dé la gana, ¿no? Y entonces dice, este señor se volvió loco, porque en 1906 pinta a una mujer con figura de mujer, 1907 pinta a una señora totalmente desestructurada. Este señor tiene un problema psicológico de un año para el otro. Entonces, la democratización cultural pasa por tener la posibilidad, el ciudadano, de elegir ir al museo, y la segunda, si decide ir, que tenga la posibilidad de poder, en cierta manera, disfrutar de lo que hay ahí. Y disfrutar significa que el museo tiene que darle el acceso psicológico, no solamente físico, al lugar. Anoche, yo no recuerdo si era anoche o esta mañana que comentamos, ¿ustedes no se han puesto a pensar, por ejemplo, que un museo tiene puestas todos los cuadros a la altura de un adulto? Por lo tanto, mi hijo, que tiene 8 años, tiene una perspectiva muy diferente de mirar un cuadro que el que tengo yo. Porque él mide 1 metro y mira el cuadro así. Resulta que una parte muy importante de los visitantes locales de un museo, y supongo que aquí pasa, en Barcelona pasa, una parte importantísima de los visitantes locales de un museo, ¿saben quiénes son? Escuelas. Y los cuadros siguen estando a la misma altura. Entonces, en ambos casos, y ahora recién empiezo a responder la pregunta de Monse, en ambos casos la comunicación juega un papel esencial. Para dar a conocer el museo es necesario hacer una acción comunicativa. Hay que comunicar, hay que explicar que ese museo existe, que está ahí, que tiene unas determinadas características. Y para hacer accesible el museo psicológicamente, hay que explicar las cosas que hay ahí dentro, hay que contextualizarlas, hay que explicar de dónde viene eso, qué le pasó a ese señor, qué pensaba ese señor en ese momento, cómo se relaciona una obra con la otra, etc. Es decir, la comunicación es un factor esencial tanto en dar a conocer el museo, en que la gente sepa que existe, que pueda elegirlo, y también para hacerlo accesible psicológicamente. ¿Te he respondido? Sí, yo tengo Gracias. muchas preguntas en torno a esto. Yo soy creyente de la comunicación y particularmente la comunicación corporativa. Yo sí creo que, bueno, en muchos ámbitos, pero particularmente en el ámbito cultural, sí hace falta una perspectiva estratégica de la comunicación, pero también una perspectiva que permita precisamente construir estos atributos, estas experiencias que permitan crear una imagen favorable en la gente para que la cultura pueda cumplir su función social, ¿no? En este caso, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. A mí me queda claro que la mayoría de las personas que estamos aquí entendemos la necesidad de un profesional que pueda gestionar esto en un contexto donde, supongo ahorita por lo que comentaste de los museos públicos, sucede también algo similar como aquí en México, ¿no? Tenemos muchas creencias o mitos de quién es el encargado de gestionar la cultura. Es decir, son las instituciones del Estado o es la universidad pública o son los empresarios que deciden aventurarse. Pero particularmente a mí me gustaría preguntarte, ¿dónde queda el concepto de rentabilidad para hacer sustentable la cultura en esta propuesta del branding? A ver, el
El tema de la rentabilidad, desde la perspectiva de una institución pública, la rentabilidad es una rentabilidad de tipo social, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, se supone que todo nuestro trabajo de comunicación, nuestro trabajo de branding, es para hacer accesibles esos espacios culturales para que la gente pueda hacer uso de ellos. Digamos, esa se supone que es la rentabilidad y por lo tanto la inversión que hacemos a nivel público debe retornarse en términos de accesibilidad. Esa es otra discusión que hemos tenido, por ejemplo, con la gente de los museos, y es que yo le digo, bueno, estaría fantástico que, miren, para que se hagan una idea, en Barcelona el museo más conocido de la ciudad es el Museo Picasso y lo conoce solo el 18%. Yo le decía a la directora, digo, mira, si logramos que solo lo conozca el 50%, vamos a multiplicar por 3 o por 4 la visita al museo. Que lo conozcan no quiere decir que venga, pero seguramente lo multiplicaremos por 2 o por 3. Es decir, pasaremos de tener 1 millón de visitantes anuales a tener 2 millones o 3 millones. Y me dicen, ni hablar, no quiero saber nada de eso. Entonces, bueno, es que yo creo que, digamos, un museo público o un museo sustentado con fondos públicos debería tener la posibilidad de que una parte muy importante de la población accediera a él. Y por lo tanto, digamos, la rentabilidad, al menos desde mi perspectiva, a nivel de lo que son instituciones públicas, debería pasar por, por invertir para lograr que la gente tenga acceso. Desde la perspectiva ya de una, vamos a llamarla, de entidades de tipo privado, ahí ya hay una cuestión de que, bueno, la rentabilidad puede entenderse normalmente. Por lo que yo conozco en España, los museos privados o salas privadas de exposiciones, etcétera, no buscan una rentabilidad económica. Más bien funcionan como entidades que lo que buscan es generar una rentabilidad a nivel de imagen hacia la empresa promotora o hacia la fundación o la institución que lo promociona. Es decir, por ejemplo, Cosmocaixa, que es un museo de la ciencia, que pertenece a una entidad bancaria, forma parte, vamos a llamarle, de la obra social o de la obra de responsabilidad social que tiene esa entidad bancaria a nivel social y por lo tanto la rentabilidad de ese espacio tiene que ver con la imagen o la reputación que gana la institución como fomento, en este caso de la cultura. Bueno, la Caixa concretamente, CaixaBank tiene, digamos, un museo de la ciencia y tiene Cosmocaixa tiene además un CaixaForum, que es un museo estándar, digamos, ¿no? Por lo tanto, entonces la rentabilidad suele venir por, digamos, la rentabilidad en imagen, en retorno, en la contribución que se supone que están haciendo y por lo tanto tiene que ver con licencia para operar, con aceptación social, etcétera. En ese sentido, Paul, ¿cómo consideras que deberían de ser vistas las empresas culturales en relación con el papel que desempeñan en sociedad y sobre todo cómo deben de ser creadas las estrategias para las mismas? A ver, ¿cómo deben ser vistas en términos de, digamos, de cuál es la imagen que deberían transmitir? Sí, justamente desde ahí, como desde la parte de la imagen corporativa. A ver, es decir, esto es como volver a los mismos planteamientos que hablamos antes del tema de branding, y es, nosotros necesitamos crear, es decir, si ustedes trabajan en una institución cultural, necesitan generar una comunicación para lograr una vinculación con un público o con los diferentes públicos. Es igual al tipo de institución y se supone que esa vinculación es para lograr que la gente aproveche ese espacio cultural. Por lo tanto, la comunicación, la función que tiene es acercar a la gente, primero que conozca la institución, segundo que, digamos, motivarlos a que asistan y tercero, facilitar el acceso a eso. Esa es un poco, digamos, la función de la comunicación en este tipo de instituciones. Okay. Yo quisiera hacer una última pregunta antes de pasar a las preguntas y comentarios del público. Si habláramos de evaluación del branding en empresas culturales o en este caso en el de museos, que es el que trabajas, ¿cuáles son los indicadores o las variables que tú consideras
para poder decir que la estrategia de comunicación o de branding está siendo adecuada? Así que dije, ¿sabes qué es? Bueno, ya hablas de reconocimiento, hablas de notoriedad, ¿habría otra? Digamos, la primera es el tema de notoriedad y de conocimiento, que eso tiene que ver con medir. Nosotros lo hemos hecho en Barcelona, hicimos una investigación de opinión pública. Piensen que solo le estoy hablando, toda la investigación que yo he desarrollado para la alcaldía era solamente sobre ciudadanos de Barcelona, o sea, nunca sobre turistas que venían a los museos. Es decir, siempre le hemos preguntado a la gente. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con cuál es el grado de conocimiento que tiene una institución. Es decir, ¿me conocen o no me conocen? Segundo, ¿qué opinan de mí? Y qué opinan de mí tiene que ver con, digamos, con la valoración a nivel de los atributos que me asignan. Aquí no hay un atributo como tal, sino, por ejemplo, es decir, este tema de la evaluación a mí me interesa mucho porque nosotros intentamos desarrollarlo. Nosotros hicimos un estudio. Mi universidad está en una ciudad que se llama Tarragona. Tarragona está a 100 kilómetros al sur de Barcelona y es una ciudad de 120.000 habitantes que tiene la particularidad de que fue la capital del Imperio Romano, en Hispania, digamos, ¿no? Entonces tenemos un museo, bueno, fantástico, con ruinas romanas, etc. Hicimos una investigación donde le preguntamos a la gente qué cosas tomaban en cuenta a la hora de elegir un museo o a la hora de decidir un museo. Y esta es una de las cosas que nunca se hace, es decir, un museo, una institución cultural, se plantea unas actividades de comunicación, se plantea dar a conocer las cosas que tiene, pero no se plantea qué imagen quiere tener o por qué cosas es juzgado. Entonces, esta es una de las primeras, si hay alguien que le interese el tema, lo puede desarrollar como trabajo de final de carrera, trabajo de final de maestría, porque es fantástico. Y es hacer un estudio tan sencillo como decir, bueno, a ver, muy bien, la gente en Jalapa, ¿por qué valora bien o mal a un museo? ¿Por qué valora bien o mal a un auditorio? ¿Por qué valora bien o mal, por ejemplo, al espacio de exposiciones de la universidad? ¿Qué cosas son relevantes? Por ejemplo, cuando yo le preguntaba a los directores de museos, todos los directores de museos saben que me decían que era importante a la hora de valorar si un museo era bueno o malo. Las colecciones que había. Es decir, la singularidad de las piezas. Pero cuando le preguntábamos a la gente por qué había disfrutado o no había disfrutado, por qué le gustaba o no le gustaba un museo, me decía porque el museo era, mayoritariamente la gente decía porque el museo era interactivo, porque te permitía tocar, ver, preguntar, etcétera, etcétera. Cuando tú le dices a un director de museo a ver si alguien puede tocar, te dice fuera bicho. Entonces tenemos un problema. La gente quiere información, quiere interactuar, quiere preguntar, quiere tocar. Bueno, algunas cosas no se pueden. ¿Qué tiene de malo ir y tocar un cuadro? Es que si lo tocan 100.000 personas se deteriora. Y sí. Y bueno, al final terminas poniéndole un plástico, un cristal delante como la Gioconda, que encima de color marrón, y entonces en realidad nunca sabe. Todos los que habéis visto la Gioconda en el Museo del Louvre, nadie sabe de qué color es en verdad, excepto por el libro de Historia del Arte que habéis estudiado. Pero de verdad no lo habéis visto, seguro, porque tiene un cristal marrón delante. Entonces, claro, el museo ofrece piedras, y la gente no quiere piedras. La gente no quiere cuadros, la gente quiere otro tipo de cosas. Entonces tenemos un cortocircuito a la hora de comunicar, porque comunicamos las piedras, pero la gente no quiere explicaciones de las piedras, quiere interpretaciones de otro tipo, quiere poder tocar, quiere poder preguntar. Seguramente, como todos sois muy jovencitos, seguramente recordaréis cuando os llevaron en primaria o seguramente en primaria a un museo, y recordaréis mucho más aquellos museos donde les dejaron meter la mano o tocar lo que sea, que no aquellos donde los pasearon por los cuadros y les hicieron mirar y les explicaron los 4 cuadros que había.
yo he estado trabajando para un museo muy pequeñito de la ciudad de Barcelona, que es el Museo Etnológico de Barcelona, que por supuesto no es tan famoso como el Museo Picasso, ni como el Museo Dalí, ni como el Museo Miró, que no tiene tanta fama, pero sin embargo tiene, o sea, han pensado todo el museo para que se pueda, digamos, experimentar, se pueda tocar, oler, etcétera, etcétera. Pues realmente las cosas que hacen, o sea, la gente cuando sale del museo, los chicos cuando salen de las visitas, salen encantadísimos. ¿Por qué? Porque en última instancia se está trabajando sobre aquello que la gente está esperando de un museo. Piensen cosas como, por ejemplo, visitar el Museo del Louvre. Visitar el Museo del Louvre, si lo haces rapidito, son como 4 horas. Insisto, imagínense a mí caminando con mi hijo de 8 años por el Museo del Louvre, navegando en medio de 150 Venus, ¿no? Que nunca sabes cuál es la Venus de Milo, excepto cuando ves un montón de gente allá y dices, aquella debe ser la Venus de Milo porque hay un montón de gente alrededor. Y de hecho vas y haces una foto, igual era un grupo de turistas japoneses que estaban mirando otra Venus, y te llevas una foto de una Venus que supone que es la de Milo y en realidad es de Míconos. Y resulta que no hay una maldita silla en todo el recorrido del museo. ¿Quién diseñó el museo? ¿Para quién está diseñado? ¿Para quién está pensado? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que cuando trabajamos, son todas esas cosas que cuando trabajamos en una empresa en temas de branding, de comunicación, nos planteamos el producto, dónde tiene que estar, cómo vamos a diseñar el envase, cómo lo vamos a poner, qué información le vamos a poner en la etiqueta, cómo le vamos a... que se supone que es algo estándar, normal, en el branding de una marca, de una empresa, de un producto de consumo masivo, y que también lo podríamos trasladar, muchas de esas cuestiones, a un producto de tipo cultural. Y si quieren, llévenlo a la música o a interpretar la música. Aquí me dijeron que, por ejemplo, tenéis uno de los mejores sitios en temas de jazz. Estupendo, digamos, ¿vale? Y yo escucho jazz y digo, pues, a la tercera pieza me aburro. Bueno, porque nadie me ha explicado cómo se tiene que interpretar, cómo se debe interpretar, digamos, porque no sé, pues a mucha gente le pasa lo mismo con un museo y con la música. Entonces, hay que empezar a pensar en comunicación como herramienta que nos sirva para esa accesibilidad y a pensar la investigación en términos de conocer de qué manera nosotros podemos adaptar nuestro producto cultural al contexto en el cual estamos. Paul, si te parece bien, vamos a pasar también a darle la palabra al público, que seguro hay varias preguntas y bueno, en el camino seguimos ahí interviniendo. ¿Alguien quiere ir haciendo una pregunta? Aquí la doctora Gina. Y allá atrás también ahorita, y la maestra Ilia. Gracias. Bien, para empezar, bueno, ¿ahí se escucha? Ya. Póntelo. Ok. Es un gusto escucharlos y bueno, Paul, tú estudiaste más de 10 años los museos. Me gustaría que nos platicaras un poquito, ya lo mencionaste muy de rapidito, pero ¿cuáles serían estos prejuicios que tú estudiaste para que tenemos nosotros como consumidores antes de llegar al museo? ¿Qué fue lo que descubriste? Que no vamos al museo porque creemos que… A ver, yo acabo de cerrar una etapa en el tema de museos y acabo de escribir un post en mi blog que es algo así como un epitafio sobre las cuestiones museísticas, en la cual básicamente la idea que planteo es una idea bastante agridulce de la situación. Creo que es aplicable a otros ámbitos culturales también, ¿de acuerdo? Digamos, pero en el tema de museos yo siempre he manifestado que nunca he encontrado un espacio con tantas posibilidades comunicativas como tiene un museo.
y con tan poca voluntad comunicativa como tiene la gente que trabaja en un museo. Es decir, el museo en sí tiene unas posibilidades comunicativas, unas posibilidades de generar comunicación tremendas, brutales. De hecho, hay unos estudios en la actualidad. Sabéis que hay estos rankings de reputación que miden los rankings de reputación de las empresas. Bueno, hay unos rankings internacionales y hay un señor que se llama Kees Van Riel que hizo un estudio sobre los principales museos y aplicó la misma metodología que se aplica a las empresas para medir la reputación de las empresas y lo aplicó a los principales museos. Y el resultado fue que así que las empresas tienen una media de reputación buena de 75 puntos sobre 100 y los museos tienen una reputación media buena de 85 sobre 100. Es decir, el museo en sí es una institución bien valorada, a pesar de lo mal que comunica. El museo tiene muchísimas posibilidades a nivel de hacer cosas de comunicación, pero hay poca voluntad comunicativa. Yo tomo algo que comentó León antes y es, por ejemplo, a nivel de estructuras de comunicación, yo hice un estudio sobre alrededor de 120 museos en Cataluña, museos de todo tipo, es decir, no solamente los grandes museos, encuestamos a los 400 museos de Cataluña, grandes, pequeños, medianos, y nos respondieron 120 de todo tipo, mayoritariamente pequeños, y lo que nos encontramos es que no hay estructuras de comunicación, no hay comunicadores en los museos. Entonces, eso ya es un déficit, digamos, ¿no? Y por lo tanto, ¿quién lleva la comunicación en un museo? Pues la lleva el curador. No sé, ¿cómo se diría la traducción de curador? Sí, el curador, ¿no? En realidad es la traducción de curator, pero que no es una traducción, digamos, ¿no? Es ¿cómo se llama? El curador, digamos. O la lleva la gente que hace la parte de didáctica en los museos, ¿no? O sea, no tenemos estructuras de comunicación. Por otra parte, cuando le planteas a un museo la posibilidad de hacer acciones de comunicación, te dice, hombre, es que, y esto yo lo he escuchado, seguramente ustedes también lo han escuchado, no, es que esto es como banalizar la cultura, ¿no? Es decir, esto es la palabra que suelen utilizar es mercantilizar la cultura. Es decir, si hacemos un anuncio publicitario del museo, es que estamos mercantilizando la cultura, ¿no? Y entonces aquí entramos en la discusión del tema de la democratización cultural versus la mercantilización cultural, ¿no? Digamos, ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde llega la democratización cultural y hasta dónde llega la mercantilización, digamos, la de comunicar abiertamente? También hay un factor importante y es, esto suele darse mayoritariamente digo mayoritariamente, hay de todo, suele darse mayoritariamente en museos del ámbito latino, es decir, de Latinoamérica y de la Europa latina para abajo, es decir, España, Italia, Francia, etcétera, etcétera. En Estados Unidos nadie se preocupa, es decir, hay museos que van haciendo campañas promocionales y te ofrecen 2 entradas al precio de 1 y te ofrecen el descuento del día de no sé qué, y si entras, y de hecho hay algunas tiendas de museos que son casi más grandes que los museos, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Si resulta que tenemos una tienda del museo que es capaz de generar una serie de ingresos que sirven para mejorar la transitabilidad del espacio, muchas cosas, pues bienvenido sea, ¿qué tiene de malo? Ah, no, eso es mercantilizar el museo. Entonces lo único que podemos vender es un catálogo de 1.600 páginas que pone óleo sobre canvas, es decir, que nadie entiende. O sea, solamente los 5 de aquí entienden lo que pone el catálogo. Entonces, digamos que mi experiencia de unos 10 años investigando es esta. Otra cuestión, que esto es transversal no solo a los museos, sino, y que no salió, yo sé que Monse me lo quería preguntar, la tiene por ahí guardada la pregunta, pero ya la avanzo, es el uso
no del todo apropiado de las redes sociales por parte de las instituciones museísticas. ¿Saben cuál es una de las quejas mayores cuando se le dice por qué no hacen comunicación o por qué no hacen actividades de branding o comunicación de los museos? La respuesta es que no tenemos dinero. Y es verdad, aún así yo tengo 30 estudiantes deseosos de hacer campañas gratis para los museos y nadie viene a pedírmelo. Eso primero. Pero más allá de eso, dice, bueno, estupendo, trabajar con redes sociales no te cuesta nada o te cuesta muy poco. Bueno, claro, como tampoco tienen un experto en redes sociales, sino que tienen al curator, además de haciendo el catálogo y haciendo la publicidad, también haciendo las redes sociales, es un problema. Pero no se están aprovechando esas herramientas que son gratuitas o semi-gratuitas para conversar, para dialogar, para trabajar algo un poco más profundo. Nosotros hicimos un estudio sobre los museos, tomamos los 100 museos más visitados del mundo y analizamos las webs de esos museos y las fanpage de Facebook. En Facebook encontramos que de media, cada post que hacían los museos, de media tenían 11 comentarios, cada post, 11 comentarios. Y de esos 11 comentarios, 10,2 comentarios eran de la gente y solo un comentario del museo. Es decir, que de cada 10 comentarios que hacía la gente, el museo solo hacía uno. Es decir, la gente decía, me encantó la exposición, me encantó la exposición, me encantó la exposición, odio la exposición, odio la exposición, y el museo después de 10 decía uno, gracias. Y a los otros 9 ni le respondía. Conclusión, los museos usan las redes sociales para colgar y decir, hemos abierto la exposición. Vengan. Ah, ¿y cuándo es? Cri, 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 cri. Entonces, esa es otra. Es decir, y cierro el tema de la pregunta, y es, la experiencia en estos años lo que nos dice es que los museos y las instituciones culturales en general, ya digo, ahora estamos haciendo un trabajo con un auditorio que tiene un auditorio de música clásica, tienen muchas posibilidades comunicativas. De hecho, bueno, cierro la idea y luego les comento un detalle. Los museos tienen muchísimas posibilidades comunicativas, pero no se están aprovechando esas posibilidades comunicativas. Y un pequeño detalle. Lo digo para aquellos que quieran trabajar en un museo, que estén trabajando en un museo, que quieran hacer algo en un museo. Y es, un museo tiene una gran ventaja con respecto a cualquier otra entidad y es, ¿ustedes saben lo que pagaría una empresa, cualquier empresa de consumo masivo por tener un producto que no tiene ninguno de la competencia? ¿Cuánto pagaría cualquiera de las empresas que conocéis que hacen yogures, mermeladas, por tener un yogur que no tiene ninguno de la competencia y que además es único y es buenísimo? Pagarían lo que no tienen por tenerlo. Bien, todos los museos tienen eso, porque solo hay una Gioconda. Todo lo demás son falsificaciones. Tú quieres ver la Gioconda, tienes que ir al Louvre. Quieres ver la Mademoiselle de Aviñón, tienes que ir al MoMA, a menos que el MoMA lo preste por ahí. Pero, por lo tanto, el museo en sí tiene un producto único, que no tiene ningún otro. Es decir, fijaros, tú le puedes decir a la gente, ven a ver esta talla policromada del siglo XIV. Y puedes decirla, solo la tengo yo, y es verdad. Ningún otro te la puede copiar. Es una ventaja sostenible, es una ventaja diferencial sostenible. Ningún otro puede tener la misma talla policromada del siglo XIV. Podrá tener otra, pero esa no. Entonces, es decir, el producto que tenemos en un museo es único y no copiable.
Imaginen el partido que le pueden sacar comunicativamente. Pues aprovechenlo. Ahora todos van a querer trabajar en un museo. Gracias. Teníamos dos preguntas más, era allá atrás y luego regresábamos aquí y salió una más hasta allá atrás. Ahí van corriendo, ¿eh? Hola, mucho gusto. Bueno, realmente tengo como dos preguntas. Uno, pues bueno, realmente aquí en México estamos incursionando en hacer sostenible la cultura. Esto a partir de investigaciones de Ernesto Piedras que se incursaron alrededor del 2000 y que bueno, a lo que va mi pregunta es, ¿qué estrategias se emplean para formar públicos y que sean además incluyentes este tipo de estrategias, sobre todo para hacer una comunicación cultural y formar como públicos, más allá de una política cultural o una política educativa, que bueno, que pueda justo formar este tipo de públicos? Y la segunda, de acuerdo a lo que mencionaba, es que propone que realmente sean gestores culturales o que sean gestores en general los encargados gubernamentales de estas instituciones para que puedan conseguir y realmente dar esta comunicación de estos espacios. Gracias. La primera pregunta no me terminó de quedar del todo claro. La segunda sí, te contesto la segunda y luego me vuelves a preguntar bien lo de la primera. Y si no, yo te contesto algo y si no es eso, pues… Ella habló de cómo construir públicos en la gestión cultural. ¿Cómo? Me dicen aquí, me han hecho la traducción de, dicen cómo construir públicos. ¿O no? No es Sí, eso. sí era por ahí, ¿no? ¿Cómo se construyen esos públicos en la gestión cultural? ¿Sí? A ver, en realidad, primero, si va por ahí la pregunta de cómo construir públicos, los públicos no se construyen, los públicos se identifican, ¿no? Entonces, si va por ahí la pregunta de, digamos, tenemos que identificar los públicos, efectivamente tienes razón, se supone que te respondo la primera pregunta que va relacionado, perdón, te respondo la segunda que va vinculado con la primera. Digamos, yo no estoy cuestionando los gestores culturales. Los gestores culturales, al director del museo, un gestor cultural, quien sea, me parece bien. Lo que estoy planteando es que necesitamos en los espacios culturales alguien, en cierta manera, especialista en el ámbito de comunicación, que se supone que conozca, por ejemplo, esta idea de hacer un mapa de públicos y que no piense que el público es el público, ¿no? Que tenga un conocimiento sobre técnica de comunicación y que no aprenda a relacionarse con los medios a base de darse tortazos cada vez que hace algo con los medios o intenta presentar una actividad. Entonces, la parte de la gestión cultural, es decir, los gestores culturales deberían, creo yo, intentar buscar esos perfiles de comunicación e incorporarlos a los equipos de gestión de un museo, de un espacio cultural, para que trabajen la perspectiva comunicativa. Entre ellas, dentro de ese trabajo de la cuestión comunicativa, uno de los aspectos es esa primera pregunta que tú haces y es la identificación de los públicos. Y la identificación de los públicos en términos de decir, bueno, a ver, más allá de una serie de segmentos de consumidor, una serie de segmentos de personas, ¿qué diferentes públicos tenemos en una institución y de qué manera tenemos que comunicar hacia ellos? Yo no te puedo decir cómo comunicar hacia los públicos. Indudablemente ahí está la cuestión del comunicador que tiene que tener capacidad como para identificar cuáles son los públicos de tu entidad, de tu museo, de tu espacio cultural y adaptar el mensaje, las herramientas de comunicación a ese público. Pero para eso se supone que necesitamos un perfil que sea un perfil específicamente del ámbito de comunicación. No sé si te he respondido a una o las dos preguntas. Muy bien, ¿quién es la siguiente Seguía la maestra pregunta? Ilia y allá atrás otra y ya salió uno más y nos apuramos, ¿sí? Todavía tenemos 10 minutos. Solamente preguntarle, aprovechando la consulta, ¿qué elementos
importantes o básicos, porque cada empresa tiene sus propias características, pero qué elementos básicos debe contener un plan de responsabilidad social en una empresa cultural para que sea como un activo que le reditúe en imagen. Es que para mí sería una contradicción que una empresa cultural tenga un plan de responsabilidad social. Se supone que ya su acción es una acción de impacto social. A ver, tú me dices, bueno, no, es que nosotros hemos puesto un sistema de reciclaje en el museo. Pero, digamos, una empresa de consumo se pone a explicar que tiene una política de reciclaje porque es una manera de explicar que además de tener una función económica, tiene un cierto comportamiento de tipo social, medioambiental, etc. Una empresa financia una actividad de tipo social o ayuda social, yo qué sé, escolarización, como parte de una política para explicar que tiene una vertiente social dentro de su actividad económica. Pero es que una institución cultural ya de por sí tiene una función social. Entonces, en realidad, mi recomendación sería que haga bien su función social. Es decir, oye, Paul, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una política de reciclaje o intentamos hacer que venga más gente al museo? Pues haz que venga más gente al museo. Es más social que no la política de reciclaje. Bueno, en realidad tienes que hacer las dos, digamos, ¿no? Pero lo que voy es, una institución cultural ya tiene, es decir, tiene en sí una función, o debería tener en sí una función social y por lo tanto hacer un plan de responsabilidad social para una entidad social es como redundante, ¿no? Es más, quizás deberíamos hacer, para una entidad social deberíamos hacer un plan de responsabilidad económica. O sea, que aprendan a manejar los fondos públicos y que no... No, pero a ver, entiendo que, por ejemplo, tú me puedes decir, bueno, podemos impulsar, por ejemplo, políticas de reciclaje en un museo, en una institución cultural, podemos impulsar políticas de igualdad de género, de salario, por supuesto que sí. Ahora bien, que el auditorio o de la universidad haga una campaña de difusión de su política de igualdad, ¿tiene sentido? Me parece que tiene más sentido que haga difusión de su actividad cultural. A ver, la política de igualdad la tiene que implementar, pero no como un plan de responsabilidad social, sino como un plan simplemente de gestión, igual que la política de reciclaje, ¿de acuerdo? O política de igualdad salarial, etcétera, ¿no? O de tema de esos de derechos humanos, digamos. Por lo tanto, digamos que las políticas de responsabilidad social están más enfocadas hacia las empresas como una manera de impulsar su contribución social que no tanto en las propias entidades. Ahora, ¿se puede desarrollar? Por supuesto que sí. Se puede desarrollar una política de trabajo, de acción social dentro de una institución cultural. Comunicarla. No le veo tampoco que, si la quieres hacer, hazla, pero no me parece que esa es la función. Muy bien. Vamos a ofrecer una disculpa enorme porque estamos ya por concluir el conversatorio. A mí me gustaría retomar un poco las ideas, nada más a manera de conclusión, para agradecer a nuestro invitado esta charla, que bueno, yo creo que para el próximo año va a tener que ser unas 2 horas por lo menos, o igual hacemos un taller. Dentro de las ideas que a mí me gustaría destacar, primero, realmente hay una necesidad de comunicación estratégica en el ámbito cultural. Y bueno, por lo que escuchamos, no nada más en México ni en Jalapa, ¿no? Parece que todo Hispanoamérica por lo menos tiene esta condición, pero hay algo que también destaca nuestro invitado, es precisamente la necesidad de especialistas en el ámbito de la comunicación. En este caso estamos hoy llenos de publicistas y especialistas en relaciones públicas y bueno, es un campo de trabajo que tiene una demanda
social que es necesario cubrir. Aunque no se mencionó así, los atributos de identidad y la función social de las empresas culturales, por llamarlo de alguna manera, es bien importante que la tengamos claro, ¿no? Probablemente ya esas discusiones entre la democratización y el mercantilismo, hoy en día tenemos que hacerlas a un lado y tenemos que ponernos a trabajar, porque al fin y al cabo la cultura también permite el desarrollo de las sociedades, ¿no? Finalmente, yo me quedo también con la idea de que los modelos que conocemos de gestión de la comunicación corporativa, del branding corporativo y sobre todo la imagen corporativa deben de trasladarse y adecuarse. Las propuestas están hechas y bueno, el conocimiento del contexto y un poquito lo de los públicos que buscaban hace rato requiere mucha investigación, sobre todo especialistas en comunicación, ¿no? Yo estoy seguro que lo conocen muy bien, aparte tiene sus redes sociales también muy claras y tenemos bien claro también que está muy en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, agradecer a los dos, a Paul, a León, por aceptar la invitación, agradecer también a todo el equipo de la FILU por la disposición, por el trabajo y bueno, todavía, claro, adelante. Antes de que cierre, Monse, quiero hacer quiero, más allá de las críticas que uno puede lanzar aquí, me gustaría dejar en claro, me gustaría dejar como una visión positiva de todo esto, ¿de acuerdo? Es decir, he criticado mucho la manera en que se gestiona, pero quisiera que os fuerais con una idea muy positiva del tema, del tema de branding, comunicación en el sector cultural y el sector cultural tiene muchas posibilidades, como les decía antes, los museos tienen muchas posibilidades comunicativas, los espacios culturales tienen muchísimas posibilidades comunicativas. Que no se esté haciendo no es algo malo, bueno, sí, es algo malo, pero mírenlo desde esta perspectiva, hay mucho campo por hacer, hay muchos espacios por cubrir y hay muchas cosas que se pueden desarrollar, por lo tanto, quiero que se queden, con una perspectiva positiva, esto, y es, los espacios culturales tienen mucho potencial y hay espacios por cubrir y hay mucho por hacer. Por lo tanto, adelante. Muchas gracias a ambos. El maestro Paul va a seguir por aquí por si alguien quiere acercarse a hacer algún comentario, alguna pregunta, ya que el tiempo aquí no fue suficiente y les agradecemos también a todos ustedes su asistencia. Buena tarde. Muchísimas gracias. No te pierdas nuestra próxima transmisión en punto de las 19 horas. Presentación del libro Arte, Conciencia y Vida, Aforismos Cuánticos, de Alex Mercado. Participan Diego Salas, Luis Barria, Rafael Alcalá y el autor.